va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. Ronin. Capítulo 91. La carga del monstruo fue errática, lleno de pequeños estallidos de velocidad mientras se arrastraba constantemente detrás del pequeño conejo, acercándose a ella cada vez que intentaba detenerse y descansar. Si volvía a entrar en su rango, podría usar su canam para seguir rompiéndole la pierna, así que por ahora, el conejito correría hasta que ella no pudiera correr más, y luego la tendría. Miruko respiró hondo antes de saltar 6 metros hacia atrás, aterrizando e inmediatamente perdiendo el equilibrio. El mundo entero todavía se movía a su alrededor y ella luchaba por mantenerse estable. Se obligó a ponerse de pie, se obligó a concentrarse en lo que tenía delante. Necesitaba ponerse de pie, necesitaba concentrarse, pero sobre todo, necesitaba luchar. El monstruo no dejó de cargar, continuando su avance con sacudidas ondulaciones mientras balanceaba su canam hacia su cabeza. Miruko volvió a concentrarse, respirando profundamente otra vez para tratar de aclarar su mente antes de responder con otra patada, golpeando el canam e instantáneamente saltando hacia atrás después de hacer contacto. El monstruo se adelantó para tratar de agarrarla de nuevo y continuó mientras ella saltaba hacia atrás. Se contentó con caminar hacia ella hasta que se desmayó de agotamiento. No podía seguir para siempre, y ambos lo sabían. Necesitaría atención médica aunque no quisiera admitirlo, y cuando su cuerpo se rindió, entró para un tercer golpe y, una vez más, Miruko se acercó para patearlo hacia un lado mientras saltaba hacia atrás. Esta vez, el monstruo no trató de agarrarla, sino que fue por su pierna izquierda, la que solía patear. Su cuerpo, su agarre de hierro no pudo evitar que se fuera, pero podría estropear su impulso como lo hizo aquí, haciéndola perder el equilibrio y enviándola hacia un lado. Miruko tuvo que rodar para ponerse de pie y continuar retrocediendo. Directamente contra la pared, donde el monstruo la tendría inmovilizada. El conejito ya no podía simplemente correr hacia atrás. Era hora de ver si le quedaba algo de mordisco. El monstruo intentó el mismo canam swim por cuarta vez, pero esta vez, interviniendo desde un lado para cortar más de sus opciones de escape. Ya no podía retroceder más y uno de sus costados estaba bloqueado. A pesar de que comenzó a defenderse de manera más efectiva, este pequeño conejo todavía no podía controlarse y estaba jugando el juego del monstruo, hasta que dejó de hacerlo. Miruko no se molestó en tratar de intercambiar golpes en absoluto, saltando 10 metros en el aire. Su pierna izquierda inmediatamente le dijo lo mala que había sido esa idea, pero se tragó el dolor y siguió moviéndose. Ella tenía que... Pateó la pared, luego la siguiente, y la siguiente, construyendo una buena distancia hasta que su pierna se agarrotó. ¡Demonios, demonios, demonios! Salió rodando del mal aterrizaje y se zambulló fuera de la carga del monstruo, ahora finalmente moviéndose a toda velocidad. No usó el canam ahora, optando por golpear a alguien en el suelo con las cosas más cercanas al suelo, sus piernas. Incluso cuando se liberó de su ritmo, se sintió atraída de nuevo. Había cometido demasiados errores al principio del juego, y tan tarde, el resultado fue prácticamente inamovible. La pateó mientras se movía, siempre un poco más lento que ella. Ganó un poco de espacio para respirar, pero solo podía usar una pierna por completo. Esta cacería estaba llegando a su fin. Demonios, 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 demonios. Apenas podía pensar mientras saltaba, frotándose la pierna izquierda. Los músculos estaban tensos y necesitaría un minuto para recuperar el control de su cuerpo. Porque ahora, cuando estaba luchando contra un maldito demonio que se arrastraba desde el infierno, todas las palabras de Ken comenzaron a tener sentido. Él le había dicho muchas cosas que ella en realidad no escuchó en ese momento. Tienes resistencia, de lo contrario tu estilo de lucha se autodestruiría de inmediato. Puedes hacer muchas peleas rápidas, pero te cansarás si te involucras en peleas largas. No te das respiro, y porque pon tanta fuerza en todo, contra cualquiera que corra mejor que tú y bueno, ya dije lo que hace tu estilo de lucha cuando te quedas sin resistencia. Demonios, ¿qué dijo que pasaría cuando me quedara sin resistencia? Demonios, ¿cuál era la siguiente parte? Miruko se frustró aún más y miró hacia atrás. Justo detrás de ella, como una sombra, el monstruo merodeaba. Observando, no solo viendo el momento, sino viendo el segundo exacto en que se equivocaría. Planeando, imaginando todas las diferentes formas de destrozarla en el momento en que resbaló.
Miruko se frotó la pierna mientras saltaba por el aire, frunciendo el ceño. Según lo que recordaba, Ken le diría que necesitaba tomar un respiro, pero ella ya lo sabía. Otra mirada hacia atrás y todavía lo seguía. Todavía cazando. Ella había comenzado a huir, por lo que la siguió. No iba en ninguna dirección real, solo corría en círculos por la parte abandonada de la ciudad. Parecía que no conocía el área lo suficientemente bien como para saber por dónde salir de aquí. Se estaba quedando sin energía y se detendría pronto. Y cuando lo hizo, Miruko estaba pensando mucho, preguntándose cómo diablos seguía con ella cuando, finalmente, se le ocurrió otro pequeño consejo que Ken le había dado. Solo la llevó a no tratar de recordar. Él había dado vueltas a su alrededor mientras ella permanecía en un lugar, solo girando para mantener el contacto visual con él. Dio 5 grandes pasos a su derecha mientras la miraba. Para mantener el contacto visual, solo necesitaba girar ligeramente hacia su derecha. Luego caminó hacia su izquierda, moviéndose varios metros mientras ella solo tenía que girarse levemente para seguir frente a él, repitiendo el movimiento. Dio media docena de pasos en una dirección, ella giraría ligeramente para seguir enfrentándolo. Hicieron esto varias veces antes de que él hablara. ¿Quién de nosotros se mueve más? Tú. Ese fue el momento en que empezó a tener sentido. Te estás moviendo en un gran círculo, así que tienes que moverte más mientras yo solo giro en el lugar. Ken asintió. ¿Ves? Estás haciendo un gran trabajo y estás aprendiendo rápidamente. Después de eso, estaba desperdiciando movimiento, razón por la cual esa cosa podía seguir el ritmo. Así que si ella quisiera ir más rápido, el conejito se detuvo, agachándose ligeramente, antes de lanzarse hacia adelante con un salto. En lugar de que este salto fuera principalmente hacia arriba, como los anteriores, fue principalmente hacia adelante, construyendo una mayor distancia entre ellos, hasta que ella se estrelló, rodando hasta detenerse antes de levantarse del suelo. Parecía que no verse como un idiota estaba más allá de las habilidades de este pequeño conejo, y no podía lograr nada que fuera realmente funcional. El gran problema de Miruko para saltar en línea recta era agarrarse a sí misma, y su pierna izquierda hizo que le resultara aún más difícil hacer algo tan fácil como eso. Sin embargo, tenía que volver a poner los pies debajo de ella y seguir avanzando, de lo contrario la atraparía. Todavía podía escuchar los pasos, el único sonido en la calle vacía además de su propia respiración frenética, ya que casi la había alcanzado, estirando su hombro derecho para la paliza que iba a dar. Su torpe carrera la mantuvo en movimiento, construyendo lentamente una ventaja cada vez más grande para mantenerla a salvo. Detrás de ella, el monstruo avanzaba pacientemente un paso a la vez, sonriendo bajo esa máscara, una sonrisa con toda la calidez y sinceridad de una escultura de hielo. Miruko se detuvo para respirar, mirando detrás de ella mientras lanzaba miradas rápidas a su pierna. Más de 200 yardas atrás estaba esa cosa, caminando casualmente hacia ella con ese estúpido bate en su hombro otra vez. Su pierna todavía estaba tensa y al moverse se sentía como si estuviera hundida hasta los muslos en el barro. Lo frotó mientras hacía pequeños movimientos, recordando ahora cómo Ken había estado hablando y hablando de estiramientos. Por supuesto que solo recordaba eso ahora, cuando ya era demasiado tarde. Siguió lanzando miradas monstruosas mientras trataba de medir la distancia entre ellos para averiguar si debería molestarse en pelear o simplemente correr. Si tenía la pierna lo suficientemente ordenada y corría en línea recta, definitivamente lo dejaría atrás, pero fallaría en la misión. Si luchaba contra él como lo hizo la última vez, sería afortunada si todo lo que conseguía era una pierna rota y un retiro permanente, y eso era ser generosa consigo misma. Necesitaría obtener una ventaja para tener una oportunidad. Sus pasos eran tranquilos y suaves pero firmes. No vio una razón para apresurarse. No iba a huir para siempre, y lo más probable es que retrocediera y atacara una vez que pensara que tenía una oportunidad. Desafortunadamente, todavía se estaba sobreestimando a sí misma. Si solo mirara los hechos, se daría cuenta de lo condenada que estaba y se rendiría, tal vez por eso no podía ver la realidad, no podía enfrentar la realidad todavía, al igual que ese debilucho. En el momento en que viera la realidad, tendría que aceptarla. No importa. Guarda los pensamientos sin sentido para los débiles y quebrantados. Al monstruo realmente ya no le importaba matarla, ya que luchar contra ella por más tiempo no lograría ninguno de sus objetivos. Sabía que era débil, y ahora lo había probado. Golpearla no puso a prueba al monstruo, no mostró su fuerza.
corteza. Sin embargo, Miruko se dio la vuelta en el momento en que entró en un área más abierta, apoyándose contra un edificio para observar a ese monstruo, que aún se acercaba lenta pero constantemente. Se masajeó la pierna, pensando en ello. Esta área abierta le daría buena visibilidad, y podría salir fácilmente si las cosas iban mal. Aquí es donde ella pelearía contra eso. Puso una sonrisa valiente, moviendo su pierna izquierda para comprobar si había algún problema antes de ponerse de pie por completo. Se levantó para pararse sobre ambas piernas, ignorando la forma en que el mundo giraba cuando ella se levantaba, o lo difícil que se estaba haciendo para respirar. Se obligó a reír, luego miró hacia el camino con esa gran sonrisa. Muy bien, villano, esta vez. Interrumpió sus palabras al instante, sin siquiera molestarse en dejar de moverse. ¿Y 3? No puedes pelear, no puedes siquiera moverte. Entonces, ella pudo ver sus ojos. Vacío y en blanco, aburrido y frío, despreocupado e indiferente, sin importar cómo quisieras describirlos, sus ojos la atravesaron. Ya no pensaba en nuevas formas de matarla porque ya conocía todas las hienas. No necesitaba pensar. No necesitaba importarle. Con solo mirar esas cáscaras vacías, sus piernas temblaron. La fuerza que había reunido se evaporó, dejándola apenas con la fuerza para enfrentar la cosa frente a ella. Pero ella no podía apartar la mirada. Ella no pudo hacer nada. Era como si su corazón se hubiera detenido. El conejito se quedó helado frente al monstruo, paralizado por el miedo. Miró a través de ella, observando los músculos temblorosos. Por lo general, esos músculos aplastaron las paredes y a la gente le gusta el papel mojado. Ahora, esos músculos ni siquiera podían soportar su ego. El conejito salió parcialmente del hechizo, tratando de parecer aterrador mientras daba un solo paso hacia adelante antes de casi caerse, chocando de cara contra el suelo, apenas capaz de pasar un brazo debajo de sí misma. Había pensado que su pierna estaba mejor porque ya no se sentía tan mal, cuando en realidad solo se estaba adormeciendo. Ella casi se planta de cara en el suelo por ese error de juicio. Idiota. Miruko trató de levantarse del suelo, pero apenas podía levantar la cabeza. Toda su fuerza parecía inundar el suelo. Todo su entrenamiento no había valido la pena. Toda su valentía fue inútil frente a esa cosa. Tenía problemas para respirar por la presión que irradiaba, como la presión que solía ejercer sobre los criminales, aumentada hasta 1.000.000 y convertida en algo asesino. Algo brotó dentro de ella por segunda vez, haciendo que su corazón se acelerara mientras lentamente se daba cuenta de lo que realmente estaba sintiendo: miedo. No ocultó su intención asesina. Era molesta, y tenía 1 minuto, así que ¿por qué no acabar con ella? No le importaba de ninguna manera, pero si tuviera tiempo. Miruko miró hacia arriba desde el suelo, con la boca seca mientras trataba de hablar. Intenté moverme. Trató de hacer cualquier cosa cuando ese bate, el bate que la había estado destrozando lentamente, golpe tras golpe, salió del hombro del monstruo. Giró ligeramente en un agarre con 2 manos, arrastrándose detrás de él para acumular poder. Iba a derribar ese bate sobre su cabeza, y luego, dejó de mirar al monstruo, gritando internamente. Tratando de hacer algo, cualquier cosa. Siempre podía manejar todo lo que encontraba antes de esto, pero en este momento, ni siquiera podía descansar correctamente. Si hubiera seguido corriendo, si no se hubiera dado la vuelta, si hubiera pensado un poco en el futuro. Miruko no recordaba cuando empezó a llorar, y probablemente ni siquiera se dio cuenta. No llegó a aprender la historia detrás de Ronin. Ni siquiera llegó a averiguar qué significaba cuando decía que Ken estaba muerto. Arruinó la pelea, jodió el interrogatorio, y ahora, incluso se las arregló para joder huyendo. Miruko respiró hondo, reunió toda la fuerza que aún le quedaba y luego gruñó, mirando hacia el camino. ¿Crees que puedes simplemente vencerme? Miruko parpadeó ante la carretera vacía, mirando a su alrededor. Miró hacia atrás para asegurarse de que no estaba planeando hacer eso que hacen los monstruos en las películas de terror. Pero no, el monstruo que la había derrotado, mental y físicamente, no estaba a la vista. El monstruo podría haber acabado con ella, pero Krust se acercaba. En un 1 contra 1 y 1/10, tenía posibilidades de perder, por lo que era mejor atacar a Krust antes de que pudiera reagruparse. Miruko debería haberlo oído venir como lo hizo el monstruo, pero parecía que no estaba acostumbrada a entrar en pánico. Un mal rasgo para alguien cuyo trabajo es pelear. Estas falsificaciones empeoraban cada vez más en sus trabajos. Lo que, a su vez, hizo su trabajo cada vez más fácil. Los héroes ineptos no pudieron atraparlos, manteniéndolos a salvo.
No era lógico cómo el monstruo podía hacer todo correctamente, pero el debilucho podía cometer un desliz, y todo el trabajo del monstruo se iría. No soportaría eso. El monstruo se volvió a concentrar en el trabajo actual a medida que se acercaba al objetivo que se aproximaba, alineando el primer ataque. No sería peligroso, y Krust probablemente ganaría esta pelea, pero necesitaba medir su fuerza. Inhaló lentamente, luego se detuvo, quedándose quieto como una piedra. Todo estaba en silencio a excepción de los pasos, que se acercaban constantemente, y la voz, que se hacía cada vez más fuerte. Miruko. Al menos haz algo de ruido. A Krust ni siquiera se le pasó por la cabeza que Miruko ya había perdido. La única forma en que estaría lo suficientemente consciente como para seguir respondiendo era si Miruko hubiera jugado a la defensiva, pero, de nuevo, ella era Miruko. Había hecho el cambio demasiado tarde y ya estaba rota. Terminarla ahora no probaría nada más que convertirlo en un enemigo público más grande. Así que en vez de Krust dobló corriendo la esquina y pasó directamente, sin apenas notar la figura sombría al principio. Dio un paso adelante, balanceándose por debajo de la mirada de Krust y golpeándolo en el estómago con un movimiento lateral. Sus ojos se abrieron cuando su impulso se estrelló, su cuerpo tratando de seguir avanzando pero detenido por el Kanab. Dio un paso atrás, obligado a exhalar. Sus pulmones no funcionarían ni por un segundo, y en ese segundo estaba abierto. El monstruo dio un paso adelante nuevamente, juzgó que tenía tiempo suficiente para realizar algunos de los movimientos más grandes y entró con un spinning back kick. Usó el peso del Kanab para ayudarse a girar, clavando su pierna trasera directamente en el cuerpo encorvado. La patada desequilibró al fingido profesional, desplazando su centro de gravedad. Le resultaría más difícil bloquear y atacar ahora. El monstruo todavía tenía el control de la pelea y tenía la intención de capitalizarlo. Corrió hacia él, manteniendo el Kanab apuntando directamente hacia atrás para el próximo ataque. Dio un paso hacia el siguiente golpe cuando Krust formó su primer escudo, dejó caer el Kanab detrás de él y lo dejó girar. Pasó de apuntar hacia atrás, a apuntar hacia abajo, luego a apuntar hacia adelante mientras golpeaba debajo del escudo de Krust, arrojándolo y al héroe profesional hacia atrás mientras lo abría para futuros ataques. Al apuntar el Kanab hacia atrás, utilizó la gravedad al comienzo del movimiento para generar impulso. Ese impulso hizo que Krust tropezara hacia atrás, lanzando su escudo hacia arriba y por encima mientras dejaba su cuerpo abierto. Krust solo había obtenido una reacción hasta el momento, y esa fue una reacción demasiada para que The Monster lograra una victoria legítima. Aún así, continuaría. Su brazo protector había sido levantado, pero tenía dos brazos. Ya comenzó a hacer el siguiente escudo cuando entró, dejando que el Kanab se arrastrara detrás de sí mismo nuevamente. Esta vez, se balanceó hacia un lado, cortando el borde del escudo y lanzando el otro brazo hacia un lado. Su cuerpo ahora estaba abierto. Su cuerpo ya se había torcido con el golpe, por lo que continuó el movimiento, convirtiendo su propio ataque en otro spinning back kick. Este spinning back kick golpeó su pecho y lo lanzó al otro lado de la carretera. Los pies de Krust cedieron nuevamente, incapaz de detenerse mientras rodaba hasta detenerse. Pero el monstruo lo había sentido, su cuerpo había sido cubierto con escudos debajo de su camisa. Ese último golpe solo sirvió para construir distancia. El rollo en sí probablemente dolió más que la patada. Se elevó a una postura ofensiva completa, plantando ambos pies mientras agarraba el Kanab detrás de sí mismo, una postura diseñada para generar impulso. Cada golpe tendría que viajar más lejos, lo que ralentizaría al monstruo mientras aumentaba el impulso. También mantuvo el Kanab descansando contra el suelo, de nuevo, ralentizándolo mientras conservaba energía. Este estilo no sería rápido, pero si The Monster quisiera romper la defensa de Krust, necesitaría todo el poder que pudiera obtener. Krust corrió por las calles, buscando a Miruko. Gritó mientras corría, cansándose un poco. No pensó que correría tanto, pero debería haberlo hecho. Los archivos que tenían sobre Yakuza Hunter decían que era muy móvil. Los muchachos a cargo debieron haber planeado algún tipo de encuentro en el espejo con Miruko, ya que ella también era ese tipo de héroe. Pero en ese nombre ya no tenía mucho sentido. ¿No debería ser algo así como Person Hunter ahora? Bueno, eso no sonaba igual. No podía juzgar a nadie por sus nombres, después de todo, la gente le decía que el suyo era bastante patético todo el tiempo. Sacudió estos pensamientos de su cabeza. Por ahora, estaban persiguiendo al hombre que rompió a tanta gente sin piedad. Ahora no era el momento para pensamientos ociosos.
Entró en un cruce, llevándose las manos a la boca para gritar mejor, ¡bam! Algo lo golpeó debajo de los brazos, era difícil de ver, ¡Wan! Podía ver la figura aproximada, pero era difícil distinguir los detalles. Creó un escudo mientras tropezaba hacia atrás. ¡Crack! Su escudo fue lanzado hacia arriba, exponiendo su cuerpo. Ahora podía ver claramente a Yakuza Hunter, avanzando hacia el siguiente ataque. Formó un segundo escudo cuando el villano torció su cuerpo, luego, de repente, un palo extraño apareció a la vista. ¡Crack! Sonó como un bate de béisbol cuando su segundo escudo fue empujado lejos de su cuerpo. Una vez más, quedó expuesto, pero no tuvo que hacer escudos uno por uno. Después del primer golpe, había estado creando pequeños escudos a lo largo de su cuerpo para defenderse de Iwan. Los ataques llegaron tan rápido que cortaron sus pensamientos, encadenados antes de que el último terminara. Una patada lo lanzó por completo del suelo, haciéndolo rodar hasta detenerse. No cubrió su espalda con escudos y sintió ese aterrizaje. Rodó sobre sus pies y colocó sus escudos sobre él cuando el golpe hacia abajo casi golpeó su cráneo, obligándolo a bajar ambos brazos. La fuerza fue suficiente para hacer que sus brazos tocaran su rostro antes de retroceder, la fuerza y su atacante desaparecieron sin dejar rastro. Krust había expandido sus escudos para bloquear la avalancha de ataques, pero ahora no podía ver frente a él. Apenas podía oír por encima de su propia respiración áspera, su ritmo alterado por el primer golpe. Dejó caer uno de sus escudos, ajustándose para tener solo uno grande a la vez. De esa manera podría sostener su escudo con dos brazos y sobrevivir mejor al ataque de Yakuza Hunter. Esos primeros golpes habían ocurrido en 3 segundos. 5 ataques en menos de 3 segundos, y cada uno tenía una cuerda. Esa velocidad era asombrosa y desconcertante. Su velocidad parecía inhumana después de todo su agotador entrenamiento, repitiendo los mismos movimientos hasta que se volvieron naturales. Tantos guiones, tantos saltos, todos ellos para este momento. Se deslizó alrededor de su defensa y hacia su espalda, golpeándolo en el costado con el kanam. No había blindado adecuadamente sus costados, ya que no lo esperaba, asegurándose de que el golpe fuera sólido incluso antes de que aterrizara. El monstruo aseguró su agarre y trató de forzar su brazo fuera del camino mientras usaba una patada frontal para golpearlo como lo había hecho con el conejito, pero Krust tuvo el buen sentido de girar y armarse completamente ahora. La armadura cubría su cuerpo, bloqueando los ataques, pero ambos sabían que uno de sus golpes completos rompería esa ligera defensa. Krust reajustó su postura actual, mirando a Yakuza Hunter, pero el villano frente a él avergonzó los informes. Estaba empezando a darse cuenta de por qué Miruko no estaba allí, pero no quería creer que estaba muerta. Aún. El problema era que no tenía ningún ataque que pudiera golpear al cazador de Yakuza, y ambos lo sabían. Tampoco tuvo tiempo de dar un paso atrás para lanzar su escudo, sin mencionar que si lanzaba su armadura, tendría que quitar su gran escudo del camino, exponiendo su cuerpo. El segundo que hizo eso, ¡bam! Otro golpe aplastante golpeó el escudo, obligándolo a ceder terreno o colapsar bajo los impactos. Cada golpe no estaba destinado a romper el escudo, sino a derribarlo. En el momento en que perdiera el equilibrio, su guardia se rompería y sus piernas se convertirían en un blanco fácil. Sin sus piernas sirviendo como base, sería más difícil de defender, y eso conduciría a su pérdida. Los golpes se entrelazaron con un ritmo perverso, rebotando en sus defensas para preparar el siguiente golpe, golpeándolo de todas partes. Cambiando constantemente el ángulo y la dirección, no podía contraatacar fácilmente. El juego de pies de Yakuza Hunter tenía como objetivo tratar de ponerse detrás de él, donde no podía defenderse con el gran escudo en su brazo. Incluso si hizo que su espalda estuviera blindada, podría dañar sus omóplatos y debilitar su guardia. Incluso entonces, el cazador de Yakuza podría romperle el cuello, inutilizando sus defensas. Dieron vueltas alrededor de la calle con Yakuza Hunter eliminando lentamente sus defensas. Constantemente, sin parecer vacilar ni cansarse nunca. El más mínimo movimiento en los músculos de Krust animó un ataque. Al principio, pensó que podría hacer que el villano se cansara con una finta, pero eso resultó en más y más ataques. Nunca se detuvieron, cayendo como lluvia. Cada ataque conducía al siguiente, acelerando hasta que había 2 o 3 por segundo. Patadas, codazos, golpes, todo para tratar de alejar su guardia. Tuvo que unir sus manos cuando se convirtió en una batalla de fuerza, y podía sentir que estaba perdiendo.
Si bloqueaba su cuerpo en su lugar, Yakuza Hunter retrocedería inmediatamente y se movería, atacándolo ahora que estaba bloqueado en su lugar. Se derramaron hacia abajo y hacia abajo hasta que, de repente, el bombardeo se detuvo en seco, dejándolo ciego. Al menos mientras era atacado, Krust sabía dónde estaba Yakuza Hunter. Podía oír pasos por encima del sonido de su propia respiración, cada vez más y más silenciosos. Se estaban alejando de él, así que miró por encima de su escudo para ver la espalda de Yakuza Hunter, alejándose con su gran bate con púas apoyado contra su melena. Yakuza Hunter señaló el camino desde donde lo había emboscado. El conejito está en el camino. Su voz sonaba inhumana, como un gruñido de algo oscuro y grotesco. Fuera lo que fuera, siguió moviéndose sin mirar atrás, completamente seguro de que no atacaría su espalda, una confianza que no debería haber tenido cuando Krust se apresuró. No podía ganar, pero estaba obligado a intentarlo. Empezó lanzando el gran escudo, que normalmente tenía la fuerza suficiente para partir el metal. Sin embargo, contra The Monster, el escudo lanzado parecía lento, golpeando justo a un lado cuando The Monster se hizo a un lado, golpeando el escudo volador con su brazo izquierdo para desviar más el ataque. Dejó caer otro regalo al suelo, uno de los mejores trofeos que había recibido de la policía mientras se alejaba. Deberías correr, pequeña tortuga. Siguió caminando mientras él daba un paso adelante, disparando más escudos a su espalda. Se alejó, deslizándose entre ellos con solo mantener sus ojos en sus brazos. Era demasiado fácil de predecir. Lo siento, los héroes no pueden dejar escapar a los villanos, Fes. Un gas blanco llenó el aire entre ellos, una especie de cortina de humo, o eso es lo que pensó Krust, hasta que accidentalmente inhaló. Sus pulmones se sentían como si estuvieran en llamas, y el mundo comenzó a girar. Detrás de la octava versión de Oni's Mask, The Monster se maravilló mientras su trofeo funcionaba. Había recopilado muchas cosas pequeñas de sus peleas, y algunas de ellas eran bastante funcionales. La policía de la emboscada del héroe estaba equipada con equipo antidisturbios, por lo que toda la emboscada se había destacado tanto. El equipo antidisturbios incluía algunas cosas muy poderosas, que incluyen, Krust apenas podía resistir el gas lacrimógeno. Había estado sin aliento antes de entrar, por lo que sus propias respiraciones profundas lo estaban destrozando mientras intentaba escapar. Sin embargo, el cazador de Yakuza se aseguró de alejarse contra el viento, lo que significa que más nubes lo cubrieron. No podía ver, no podía estar de pie y apenas podía pensar. El monstruo se rió por debajo de su máscara. La inclusión de la máscara de gas había significado que necesitaba romper y reconstruir toda su máscara, pero este momento solo valió la pena. Tenía una cubierta de vidrio sobre sus ojos ahora, y un desastre de defensa sobre su boca. Se suponía que esto era para cuando Midnight fuera enviado tras él. Sin embargo, algunos de los juguetes de la policía se combinaron bastante bien. Tienes suerte de que los héroes no sean reales, pequeña tortuga. El humo haría la mayor parte del trabajo, pero el monstruo necesitaba terminarlo. Surgió el Kanabm, capítulo 92. Se paró sobre Krust, ajustando su agarre en el Kanabm para tratar de elegir el mejor ángulo para matarlo de un solo golpe, pero luego se dio cuenta de que en lugar de perder el tiempo eligiendo un ángulo, sería mejor golpearlo unas cuantas veces más, y reducir la posibilidad de una recuperación repentina y un contraataque. Levantó el palo sobre su cabeza antes de entrar, golpeando la madera y el metal en la cabeza de Krust. Krust pasó un brazo por encima de su cabeza, formando un rápido escudo cuando el brazo se encontró con el bate y lo empujó contra el asfalto. Apenas estaba consciente, tratando de gatear hacia un lugar seguro cuando el segundo golpe llovió. El golpe detuvo su avance hacia adelante cuando se quedó en blanco por un segundo, pero en el segundo en que también corrió, siguió tratando de alejarse, tratando de escapar. Otro movimiento de los pies, otro golpe, haciéndolo besar el camino. Luego otro. Luego otro. Luego otro, y otro, y otro. Su cabeza giró mientras dejaba escapar un pequeño gruñido, luego se levantó completamente del suelo, poniendo fin a la embestida que estaba aplastando a la pequeña tortuga. El monstruo ajustó su agarre en el Kanabm, agarrándolo por el medio con una mano mientras se preparaba para correr. Aunque solo había apuntado a la cabeza de Krust, su defensa era demasiado buena para noquearlo como quería el monstruo. La última resistencia de Krust le había salvado la vida, pero no pudo salvar su pierna, que se partió como una cerilla bajo el talón del monstruo antes de que caminara hacia las sombras de los callejones. Se fue como un fantasma, dejando a Krust apenas consciente de su entorno hasta que, Krust.
Miruko. No te preocupes. Destrozó las preocupaciones de Krust con su aterrizaje solo, agrietando el suelo como si fuera un cristal. Krust no podía levantar la cabeza lo suficiente como para ver su rostro, ya que se había visto reducido a toser al costado del camino, pero podía escuchar los pasos más grandes que la vida cuando el gigante se acercó, ayudándolo a levantarse. Olmig se puso de pie con su sonrisa confiada mientras lo apoyaba contra el edificio, fuera de la nube de gas lacrimógeno. Estoy aquí. Nosotros, no estábamos listos. Krust escupió un poco de sangre, obligándose a permanecer consciente el tiempo suficiente para decirle a Olmig lo que habían encontrado en caso de que Miruko, no pienses en qué. Solo dile lo que encontraron. Los informes estaban equivocados, él venció a Miruko, venció a los hombres, venció a todo. Todavía podía recordar el sonido de los hombres que habían traído como cebo para Yakuza Hunter, aún podía oír el sonido mientras se rompió debajo de su bate, justo afuera de la casa donde los héroes estaban estacionados adentro. Él no es humano. El Nomu vaciló más, estaba entrando y saliendo de la conciencia ahora que la adrenalina se estaba acabando. Eso fue, peor que los informes, me puso en desventaja por todo, Miruko. Se las arregló para señalar en la dirección que el monstruo le había dicho que era Miruko. Apenas podía ver más, alejándose del dolor y metiéndose en su propia cabeza, pero podía sentir la ráfaga de aire cuando Olmig despegó. Podía descansar tranquilo, nadie podía vencer a Olmig. Miruko yacía en el suelo, apenas moviéndose. Solo el subir y bajar de su pecho mientras respiraba, mirando hacia la noche brumosa. No había grandes lesiones físicas fuera de su pierna, pero solo eso se veía bastante mal. Casi toda su pierna estaba manchada de rojo ahora, desde el muslo hasta los dedos de los pies. Estaba empezando a secarse ahora, pasando del estado resbaladizo al estado pegajoso. Pequeños guijarros estaban pegados a ella, agregando un poco más a las heridas ya dolorosas. Sin embargo, los mayores daños no fueron físicos. Físicamente, la peor parte fue la pérdida de sangre y la falta de oxígeno. Mentalmente, sin embargo, estaba rota. Esa cosa estaba bien, ella no solo fue golpeada. Estaba destrozada. Toda su fanfarronería, todo su poder, toda ella fue aplastada. Luego, para cerrarlo, ni siquiera se molestó en acabar con ella. No era necesario, y ambos lo sabían. Miró al cielo, con los ojos rojos y el cuerpo húmedo. Ni siquiera se dio cuenta de la llegada de Olmig, demasiado ocupada mirando al frente. La llevaron junto con Krust para ser interrogados una vez que se creía que estaban en un mejor estado mental. ¿Qué diablos hizo esa cosa? Hubo muchas emociones y aún más tensiones cuando salió el sol y los trajes se juntaron. Bueno, si somos honestos, golpeó 17 edificios más esa noche. Pelea contra 2 profesionales no lo desaceleró, lo aceleró aún más. Tal vez es un nuevo Nomu. Esas cosas están saliendo de las paredes en las ciudades pequeñas, arrasando y causando problemas. Algunos de ellos aún parecen humanos. Hubo informes menores de nuevos Nomus que aparecieron en ciudades y arrasaron, pero eran Nomus independientes. Sin respaldo, se vieron obligados a enfrentarse a varios héroes profesionales a la vez y, aunque siempre perdían, siempre causaban algún daño antes de caer. Sin embargo, esos Nomus eran experimentos más débiles, probablemente fallidos. Era Yakuza Hunter un Nomu más perfeccionado, entrenando contra objetivos débiles en preparación para una gran revelación. Sea lo que sea, tenemos que lidiar con eso. Ahora. Krust no se despertará hasta dentro de al menos otras 48 horas. Recibió daños menores en casi todas las partes de su cuerpo. Conmociones cerebrales, fracturas, hematomas, hemorragia interna, tú lo nombras y él lo tiene. Los héroes profesionales habían sido enviados para recibir atención médica a tiempo, pero el problema estaba en la peculiaridad con la que fueron reparados. Recovery tuvo que drenar mucha energía para reparar sus heridas. Si bien a largo plazo no fue nada especial, a corto plazo, ninguno de los dos debería hacer ningún acto heroico por un tiempo. Algo directo de Miruko. Krust, al menos, tenía problemas obvios. Miruko estaba consciente pero no tenía ningún sentido, hablando de que alguien estaba muerto, pero todos habían sobrevivido. Krust se aseguró de que los hombres que actuaban como cebo hubieran recibido los primeros auxilios adecuados, y los 2 superintendentes ahora estaban a salvo en el mejor hospital de Japón. No estaba hablando de Krust, lo había visto en persona, pero siguió divagando. Otro hombre negó con la cabeza, suspirando mientras encendía un cigarrillo. Al menos nos contó un poco sobre cómo medir el poder de esa cosa.
Dijo que sus patadas no le estaban haciendo nada. Hubo algunas nuevas incorporaciones a la sala, 8 de ellas para ser precisos, 7 nuevas incorporaciones y una nueva silla vacía. En este momento, 7 de los 10 mejores héroes habían llegado, y Aux decía que llegaba tarde como de costumbre. Estaban allí para medir de manera más efectiva la fuerza de este villano y elegir quién respondería. Era poco probable que los 10 fueran enviados para acabar con un villano, pero lo habían hecho en el pasado. Eso, sin embargo, fue para las grandes amenazas a la sociedad, y no para un tipo duro con un bate. Además, tenían cosas más importantes que hacer. Eran celebridades. ¿Por qué debería importarles si había un nuevo tipo duro en el bloque? Al menos les importaría si les pagaran o si la amenaza era lo suficientemente peligrosa. Sin embargo, no todos pensaron que esto era lo suficientemente peligroso, y ese alguien era Endeavor. Este tipo tomó las patadas de Miruko, seguro. Pero no se enfrentó a 2 héroes profesionales en ese momento. Miruko estaba a 3 cuadras de Krust y cayó primero. No es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a 2 héroes a la vez, o uno bueno en una pelea real. Pero sabía que no podía enfrentarse a ellos, o al menos, no creía que pudiera. Edgesot contraargumentó, y la discusión de los héroes se desconectó de la asociación. La asociación solo tenía algunas cosas de las que preocuparse, mientras que los héroes solo estaban aquí para decidir quién quería eliminar al villano anteriormente conocido como Yakuza Hunter. Ese es un nivel de autoconciencia que podría ser peligroso entre los villanos. Krust solo está vivo en este momento porque All Might llegó a tiempo. Esto le dio al héroe número 1 algunas miradas, algunas apreciativas y una de celos. Endeavor continuó donde lo dejó Edgesot. Todas sus tácticas serán inútiles contra nosotros. Lo incineraré y podrá intentar todos los trucos que quiera en el infierno. ¿Ni siquiera vas a tratar de trabajar con alguien más? Vesgeanist negó con la cabeza mientras se recostaba. Podría capturarlo fácilmente y, a partir de ahí, depende del gobierno decidir su destino. ¿Y dejarte llevar todo el crédito? Endeavor resopló, sacando a relucir el gran problema que dividía a la mayoría de los héroes. Ego. Incluso hasta sus últimos momentos, Miruko había pensado que podía ganar, por lo que los héroes que solo habían escuchado historias de Yakuza Hunter asumieron que eran exageradas y que les iría mucho mejor en su lugar. Bueno, quien quiera que se lleve el crédito, esto no es para mí. Si Endeavor fue el primero en dar un paso adelante, liderando a los héroes que tenían confianza, Ryukyu fue el primero en renunciar, liderando al resto. A menos que su cambio de forma pueda hacer que tenga al menos 20 pies de altura, simplemente me interpondré en el camino. Confío en mi mano a mano, pero no creo que pueda superar a nadie aquí. Yo también me sentaré. Demasiados héroes podrían poner en peligro esto, y algunos de ustedes parecen ansiosos por ir. Yoro y Musa, el héroe número 8, también renunció. Sin embargo, en su mente, había otra razón. No era mejor en defensa que Krust ni mejor en ataque que Miruko. Si luchaba contra este villano, Yakuza Hunter, estaba seguro de que sus días estarían contados. No tenía sentido que lo golpearan hasta convertirlo en pulpa si la gente realmente quería hacerlo. Y pensar que podría haber ido en lugar de Krust, me pregunto cómo lo habría hecho. Gan Orca ahora sabía que, si Krust se hubiera negado, habría sido la próxima opción de la asociación. Ver cómo le había ido a Krust no era un pensamiento tranquilizador. Aún así, puedo echar una mano. Alguien tiene que intervenir para lidiar con esto, y estaré feliz de ayudar. Yo también puedo. Este es un buen momento para poner más fe en los héroes después de la ola de terror que trajo Yakuza Hunter. Edgesot pensó en combinaciones de héroes aquí y planea derribarlo. Sin embargo, una gran pregunta para mí es cuál es su peculiaridad real. Siempre podríamos utilizar más héroes en el campo. Aunque podría depender de si tengo clases, me encantaría echar una mano. All Might dio un paso al frente, pero nadie realmente esperaba nada más del héroe número 1. Obtuve otra mirada de Endeavor, dando al menos un poco de diversidad en las reacciones. ¿Qué? ¿Todos nos unimos y lo perseguimos? Si es tan inteligente, con tantos profesionales, nos evitará fácilmente. Hay demasiada gente. No necesito que nadie más me ayude con esto. Endeavor negó con la cabeza a los otros héroes. No se trataba solo de obtener crédito, también se trataba de mantener un número funcional. Demasiados héroes y el tamaño de esta operación podrían hacer que todo se derrumbe. Estoy de acuerdo en que el grupo puede ser demasiado grande, pero no hay razón para mantenerlo en un solo grupo. Vesgeanist consultó su reloj, murmurando rápidamente que Aux no se lo estaba tomando en serio.
Me encantaría ayudar, pero necesitaremos organizarnos en grupos para manejar mejor este asunto. Con todos los héroes presentes habiendo decidido si contribuirían o no, volvieron a sintonizar la discusión general del tablero. Afuera, Aux escuchó a través de la puerta, decidió que todo sonaba aburrido y abandonó por completo, enviando un mensaje de texto que había surgido algo. Rápidamente comenzó a tratar de encontrar, literalmente, algo más que hacer durante las siguientes horas, porque no había forma de que se sentara en una habitación escuchando a un montón de geezers. El monstruo se deslizó sin problemas de su sonrisa y voz falsas cuando dejó a Inko en el comedor, revisando el teléfono de Midoriya en busca de información sobre el alias de la bestia cuando salió del apartamento de Inko. Parecía que, hasta ahora, nada había resultado de la pelea con los dos falsos, pero si los fraudes fueran lo suficientemente idiotas como para detenerse ahora, la siguiente parte se habría hecho hace años. Dejaría de cazar por un tiempo, principalmente porque se quedó sin lugares para cazar. Golpeó 50 malditos edificios, y solo encontró personas en 10 de ellos. Eso significaba que había estado perdiendo el tiempo en 40 edificios y odiaba perder el tiempo. Se acababa de despertar, y ahora estaba revisando ese hombro derecho de nuevo. Sin daños por las escapadas de anoche, bien. Tendría mucho trabajo para cuando los héroes contraatacaran, y la mayor parte sería preventivo. Si solo comenzaste a prepararte cuando pudiste ver la pelea, ya perdiste la pelea. Ahora, volvió a sentarse en el taller. La bestia había hecho lo que las formas más débiles no habían hecho, terminando las modificaciones en la habitación. Cerraduras, defensas de metal, varias cosas que había agarrado de los muchos escondites de pandillas que devastó. Dejó de golpear a los traficantes de personas, ya que se quedó sin lugares que todavía lo hacían. La industria se había derrumbado por el momento solo por su influencia, pero eso fue solo temporalmente. El problema volvería. Para eliminar un problema como lo que el monstruo estaba haciendo por heroísmo, necesitaba sacarlo de raíz. En su tiempo desgarrando a los bajos fondos y la escoria, había escuchado rumores sobre quién dirigía la red de tráfico de personas. Yakuza, como los que había estado destrozando durante 11 días. Como no se molestaron en defender a sus rangos inferiores, no parecían preocuparse por ellos. Eso mostró cuánto tiempo les tomó a esos rangos inferiores retirarse y esconderse, mientras que DBast y Monster atravesaron sin ayuda las filas del crimen organizado en el área local mucho más rápido que esos falsos. Desplegó el equipo de cada una de las diferentes personas, revisando todo. La bestia había querido enviar un mensaje, para que el mundo supiera que podía ser un héroe sin una peculiaridad. Sin embargo, ahora que aceptaba que los héroes eran falsos, ese objetivo no tenía sentido. Todavía lo había hecho mejor que las falsificaciones. Hasta anoche, había allanado el doble de escondites de pandillas en 11 días de lo que la Asociación de Héroes había informado en el último año. Cualquiera que dijera que necesitabas una peculiaridad para ser falso estaba tan lleno de porquería como Olmig. Ahora, no había necesidad de limitaciones. Era el momento de los avances. Dirigió sus ojos sobre cada pieza del equipo, pensando en su camino. Los desafíos con los que tendría que lidiar, que van desde matones de las calles hasta los 10 héroes restantes. Luego comparó eso con cada parte del equipo que tenía. No hay necesidad del cabello. Sin la máscara de gas, su voz sonaba nítida y clara, pero muerta, sin ningún tipo de emoción. Desarmó la vieja máscara de la bestia, poco a poco, examinando cada parte antes de tomar notas. Esta máscara aún era solo un prototipo para la versión final, y debería comenzar a juntar el trabajo de los demás, unificándolos para obtener un resultado más sólido. Tomó notas sobre todos los cambios que haría, solucionando los defectos que el debilucho dejó pasar sin control durante demasiado tiempo. Había sido demasiado perezoso para entrenar cuando era niño, demasiado estúpido para realizar sus propios sueños y demasiado débil para lograrlos. Ahora, tenía que hacerse cargo y arreglar su lío. Mientras tanto, tenía que actualizar su arsenal. Le comprarían una chaqueta nueva, así que no tenía sentido tratar de arreglar la vieja. Había experimentado con un nuevo diseño de casco y le gustaron los resultados. El casco robado de Ronin fue útil, pero era hora de reemplazarlo. Los guantes y las botas tenían ajustes menores, pero ahora era el momento de una revisión completa. Clasificó a través del equipo defensivo en su mayoría, pero sus ojos no pudieron evitar, desplazándose hacia la escopeta de Ranger. Esa cosa era inútil, y era mejor desecharla y convertirla en un arma más impresionante. Las pistolas tenían más alcance, y si metías balas en la ecuación, causaban más daño.
El cañón de metal de la escopeta no era lo suficientemente fuerte para manejar cualquier tipo de munición de escopeta, desde balas hasta perdigones, por lo que también tenía menos opciones. Fue divertido mientras duró, pero ya era hora de que se fuera. El lápiz voló sobre el cuaderno mientras caminaba, tarareando para sí mismo. Tenía mucho trabajo por hacer que se había dejado sin hacer. El equipo de Ronin quedó descuidado y sin terminar. Armas de Ranger todavía necesitan ajustes y ajustes. Los trofeos de la bestia necesitaban ser clasificados y procesados adecuadamente. Se dedicó a solucionar todos estos problemas, con la intención de permanecer adentro y desarrollar más poder internamente que salir y arriesgarse a ser golpeado por esas falsificaciones. Pronto saldría a la luz, lo quisiera Midoriya o no. Pronto, pondría este mundo en orden. Pronto, le mostraría a ese idiota de All Might lo que era el verdadero poder. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas y tenía todo el tiempo del mundo para ponerse a trabajar. Revisó la lista que Kurohiri le había dado, una lista de elementos aleatorios que All for One quería y podía intercambiar por peculiaridades. Rápidamente desvió su atención para revisar los artículos que necesitaba entregar en 3 días. All for One había retrasado la fecha de la comisión, diciendo que había surgido algo y que necesitaría otra semana. No necesitaba ningún artículo nuevo en ese momento, por lo que estaba bien esperar, y ahora que iba a arreglar su equipo, era el momento perfecto para recoger nuevos artículos poseídos. La bestia ya había demostrado que All Might estaba equivocado. Los demás se preguntaban si esto era realmente necesario, si tenían que seguir adelante y, si lo hacían, ¿hasta dónde llegarían? El monstruo no lo sabía, pero ahora, hubiera sido ilógico rechazar más poder. Ya había recogido las piezas, solo faltaba juntarlas todas. Tenía mucho trabajo por hacer, y no había tiempo como el presente para empezar. Para empezar, no había muchos visitantes dentro del hospital. Agregue la seguridad que lo presionó aún más, y las únicas personas que Miruko vio fueron oficiales y detectives. Sus experiencias recientes le dieron una visión extraña. Pensándolo bien, Ken no había sido un héroe, pero aún practicaba artes marciales. ¿Significaba eso que podría haber estado en la policía? ¿Significaba eso que la mayoría de los oficiales eran tan buenos como él? Nezu lo conocía, y parecía llevarse bien con Oa cuando estaban allí juntos. ¿Fue la última vez que lo había visto? La última vez que realmente se habían visto cara a cara, y ella no había prestado atención a nada de lo que él había dicho. En el momento en que dejó Oa, volvió a cómo habían sido las cosas y cómo operaba, sin usar ninguna de las cosas que Ken había tratado de enseñarle. Probablemente vio sus peleas, podía decir que ella no había cambiado. ¿Qué había pensado de ella? Ella podría haberle pagado, pero terminó haciéndole perder el tiempo. No, ella ni siquiera llegó a pagarle. Todavía le debía a ese anciano su tiempo, y ahora, no estaba segura de tener la oportunidad. Miruko dejó ese pensamiento sin conexión. Estaba empezando a dejar muchos pensamientos sin conectar, pensando en todo lo que había pasado hasta el momento. Si prestaba un poco más de atención, si pasaba un poco más de tiempo con Ken, si sacaba la cabeza de su propio trasero y se concentraba, un montón de sí cuando no podías hacer nada. Estaba acostada en la cama, dejando que su cuerpo se recuperara después de la golpiza que ella y Yakuza Hunter acababan de darle. Los músculos de sus piernas habían sido completamente tensados, su pierna izquierda por los ataques y la derecha por tener que hacer todo el trabajo. La habitación del hospital estaba en penumbra. No oscuro, solo un poco tenue. El sol acababa de salir, pero las cortinas lo filtraban, dándole a todo un aspecto ligeramente extraño. Era una mañana nublada, con la luz apareciendo y desapareciendo aleatoriamente a medida que cambiaba el cielo. Totalmente tranquilo también. Solo Miruko y sus pensamientos, y en este momento, no le gustaba esa combinación. El abanico giraba y giraba sobre ella, añadiendo un poco de diversidad. Le dio algo divertido para mirar también. No se dirigió a la otra persona en la habitación, en parte porque no estaba segura de si era real o no. Había visto algunas cosas mientras soñaba, y cuando se despertó con los ojos húmedos, pensó que los médicos le estaban rociando los ojos con agua. Hola, señora Usagiyama. Usagiyama. Era su nombre, pero antes solo una persona la había llamado señora Usagiyama. Un anciano en un bar con una historia que no estaba segura de que alguna vez aprendería, que desapareció justo cuando se dio cuenta de que lo necesitaba. ¿Estás despierto ahora? ¿Recuerdas algo? Lo cagué. Trató de vivir su vida sin remordimientos, pero eso le había dado más cosas de las que arrepentirse.
Cerró los ojos, enfocándose en la imagen de él en su cabeza, tratando de cincelarla para no olvidarla nunca. Si un monstruo como Yakuza Hunter realmente llegó a Ken, esa sesión de entrenamiento en UA probablemente fue la última vez que lo vio, vivo o muerto. Bueno, al menos estás consciente de nuevo y ¿cómo te sientes? Su visitante, Nezu, siguió empujando hacia adelante. Los otros investigadores llegarían nuevamente para interrogarla sobre lo sucedido, y ella aún no había dormido nada. Horrible. Era como si 3 personas estuvieran hablando dentro de su cabeza, pero todo parecía moverse en cámara lenta. Era difícil concentrarse, pero en lo que podía concentrarse, no quería hacerlo. Yakuza Hunter la dominó por completo. De principio a fin, tuvo el control total de la pelea. Cuando comenzó, cuando terminó, e incluso las pausas intermedias, todo estaba en manos de ese monstruo. ¿Cómo, física, mental o emocionalmente? Su enfoque cambió de la conversación nuevamente, a cualquier otra cosa que no fuera esa noche. Hombre, los fanáticos eran geniales. ¿Quién inventó los abanicos? Deben haber estado muy bien también. Sí. Pero sus pensamientos no podían mantenerse alejados por mucho tiempo. Cruz también se jodió, también por su culpa. Ella lo abandonó por una pelea y consiguió que le entregaran el culo. Ni siquiera podía arañar a ese villano a cambio. Cruz tuvo que luchar contra ese villano 1 a 1, exactamente de la manera en que se suponía que no debía luchar contra todos porque ella se adelantó. Sin embargo, lo peor de todo fue el pensamiento de que no habría importado, que incluso juntos habrían sido aplastados y la única diferencia fue que redujeron el tiempo que les había llevado caminar entre ellos. Debe haber sido bastante malo. Ella se apartó de nuevo, girando la cabeza ligeramente. Ahora había pájaros fuera de la ventana. Los pájaros eran geniales. Quería volar cuando era niña, pero todo lo que podía hacer era saltar muy bien. Consiguió una especie de vuelo, viendo el mundo debajo de ella mientras se volvía ingrávida, pero no era lo mismo. Probablemente. Sí. Al igual que sus propios intentos de volar, solo podía prolongar la caída hacia esos recuerdos. Los muchachos que se suponía que eran el cebo también resultaron heridos, mucho más heridos de lo que deberían estar con 2 profesionales en el lugar, y Cruz tuvo que cuidar de ambos por su cuenta. Si Yakuza Hunter hubiera querido, podría haber regresado después de lidiar con Cruz y acabar con ellos. 2 tipos más a los que había metido en problemas por no pensar en nada. Una noche, una gran cagada, ¿y cuántas personas quedaron atrapadas en ella? ¿Tú, necesitas dormir un poco? Miruko suspiró, cerrando los ojos. Todavía podía sentir la grava en su pierna, sentir lo impotente que era todo, sentir la presión aplastándola como un tornillo. Sí.